Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 12 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. El tratado. Compromiso de los señores de los dioses. Me postro ante el conquistador, el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda perfecto y completo, flor de la joya preciosa, océano de virtudes de lapislázuli, glorioso de resplandor dorado, montaña de oro de atractivo color. Me postro ante el sabio de los Sakyas, aquel que hace brillar esta lámpara del Dharma, el conquistador, el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda perfecto y completo, cuyo cuerpo está engalanado con muchos cientos de miles de billones de virtudes. Me postro ante Gloriosa, la gran divinidad, la semilla de las virtudes y la excelencia de incontables buenos auspicios. Me postro ante Melodiosa, la gran divinidad, síntesis de las incalculables cualidades de la sabiduría. En cierto momento y en cierta ocasión, el rey culmen de los poderosos habló de esta forma a su hijo, el rey culmen de la belleza, poco después de que éste fuera coronado y cuando todavía era nuevo en la realeza. Hijo, en el pasado, poco tiempo después de mi coronación, en una ocasión recibí de mi padre, culmen del supremo poder, el tratado real llamado Compromiso de los Señores de los Dioses. Durante 20.000 años he gobernado a través de este tratado real y ni siquiera por un instante ha permanecido mi pensamiento en aquello que es contrario al Dharma. Hijo, si deseas saber en qué consiste este tratado real, escucha con atención. Y entonces, en ese preciso momento, la diosa del linaje enseñó amplia y perfectamente al rey culmen de la belleza, hijo del rey culmen de los poderosos, el tratado real, compromiso de los señores de los dioses, a través de estos versos. Voy a explicar el tratado real que beneficia a todos los seres, elimina todas las dudas y destruye todas las faltas. Escucha con las palmas de las manos juntas en oración todos los compromisos de los señores celestiales, aquello que complace las mentes de todos y cada uno de los dioses. En la reina de las montañas, que es manantial de diamantes, durante una reunión de los señores de los dioses, se levantaron los protectores del mundo para preguntar al poderoso Brahma: «Oh Brahma, tú eres el dios principal. Tú posees el poder sobre los dioses. Tú eres quien aclara nuestras dudas. Te suplicamos que resuelvas nuestra cuestión». A aquel rey nacido como humano, ¿cómo es que se le llama Dios? ¿Cuál es la razón por la que un rey es llamado hijo de los dioses? ¿Cómo es que un dios nace en este mundo de los humanos, se considera humano y entre los humanos ejerce la función de gobernar? Tales preguntas formularon los protectores del mundo al poderoso Brahma, y Brahma, el principal entre los dioses, les habló de esta forma: «Oh protectores del mundo que ahora me preguntáis así, para el beneficio de todos los seres, os voy a mostrar este sacro tratado. Voy a explicar cuál es la razón por la que aquellos que han nacido como humanos tienen un nacimiento real y son los gobernantes de sus países. Por las bendiciones de los señores de los dioses, entran en las entrañas de la madre. Previamente son bendecidos por los dioses y se introducen después en el vientre. Al nacer en el reino de los humanos, se convierten en los señores de los hombres, y porque han nacido de los dioses, son llamados hijos de los dioses, diciéndole: «Tú eres el hijo de todos los dioses». Los dioses del reino de los 33 le conceden la fortuna de ser rey y aparece como el señor de los hombres para acabar con las acciones negativas, eliminar lo que es contrario al Dharma, exhortar a los seres a las buenas acciones y llevarles a los reinos celestiales. El señor de los humanos, ya sea con los hombres, con los dioses, con los que se alimentan de aromas, con la baja casta o con los caníbales, evita siempre las acciones negativas. El señor de los hombres es como sus padres para los que realizan acciones positivas y está bendecido por el rey de los dioses para mostrar el resultado de maduración. Está bendecido por el rey de los dioses para mostrar el resultado de maduración de las buenas acciones y de las malas acciones de esta vida.
Cuando el rey permite que en su país se cometan injusticias y no castiga adecuadamente a los malvados, cuando tolera las malas acciones, entonces lo que es contrario al Dharma se multiplica, las disputas y los engaños ocurren una y otra vez en el país, y se agitan los dioses en su residencia del reino de los 33. Cuando el rey permite que en su país se cometan injusticias, la falsedad nunca acaba, y el reino es destruido por la violencia. El país es arrasado por la invasión de ejércitos enemigos que destruyen las riquezas y las tradiciones. Y aunque se hayan acumulado riquezas, debido a muchos tipos de falsedad, se las arrebatan unos a otros. Si el rey no realiza aquellas acciones que debe, destruirá su propio país como un poderoso elefante destruye un estanque. Soplarán vientos huracanados, se producirán lluvias desastrosas, tendrán lugar eclipses de sol y de luna y las constelaciones no estarán en armonía. Si el rey descuida sus obligaciones, las semillas, las cosechas, las flores y los frutos no madurarán correctamente y habrá hambre. Si el rey permite que en su país se cometan injusticias, los dioses en su residencia estarán descontentos. Cuando todos los reyes de los dioses hablen unos con otros, se dirán: este rey está desprovisto del Dharma y permanece en el lado contrario al Dharma. Ese rey, antes de que pase mucho tiempo, hará que los dioses se agiten, y por estar los dioses agitados su país será destruido. En el país aparecerá aquello que es contrario al Dharma. Los negocios se arruinarán y surgirán por todas partes engaños, disputas y enfermedades. El Señor de los dioses estará furioso. Los dioses despreciarán el país que será destruido y el rey se verá sumido en la aflicción. Estará separado de los seres queridos, de sus hermanos o hijos, o será separado de su amada mujer, o su hija morirá. Habrá lluvia de meteoritos, aparecerán falsos soles, habrá invasiones de ejércitos enemigos y mucha hambre. El general y el elefante serán derrotados y morirán. Y después, también los camellos serán derrotados y morirán. Se arrebatarán unos a otros las propiedades, los bienes y las riquezas. Habrá luchas armadas de unas regiones con otras. Por todas partes surgirán rencillas, disputas y engaños. En las provincias aparecerán posesiones de espíritus e insoportables enfermedades. Además de ello, las personas más distinguidas estarán desprovistas del Dharma. Incluso el séquito y los ministros carecerán de él. Se venerará a aquellas personas que carecen del Dharma y los seres que lo poseen serán constantemente maltratados y discriminados. Cuando las personas que están desprovistas del Dharma discrimines a los que la poseen, maltratándolos, entonces el agua, los astros y el viento estarán completamente alterados. Cuando se acata a los que están desprovistos del Dharma, 3 cosas serán destruidas por completo: la esencia del Dharma puro, la complexión de las personas y el néctar de la tierra. Cuando se respeta a los malvados y se menosprecia a los santos, ocurrirán estas 3 cosas: muerte, rayos y hambre. Desaparecerá además el sabor y el buen aspecto de las frutas y las cosechas, y en todas las regiones los seres padecerán muchas enfermedades. En aquellos lugares en los que haya frutas dulces y grandes, éstas se volverán pequeñas, amargas y picantes. Los objetos de diversión concebidos para el juego, para la risa y los placeres, perderán su encanto, se volverán desagradables y habrá gran confusión causada por cientos de aflicciones. Las cosechas y los frutos perderán su aceite y su jugo, y debido a ello, el cuerpo, los elementos y los órganos no obtendrán satisfacción. Los seres tendrán una mala complexión, poca energía, estarán demacrados, y aunque tomen muchos alimentos no les será de beneficio alguno. Además perderán la fuerza, el poder y el entusiasmo. Por todas partes aparecerán seres deprimidos. Atormentados por gran variedad de dolencias, los seres experimentarán muchas enfermedades. Habrá aflicciones de planetas y constelaciones causadas por diversos espíritus malignos. El rey, por estar desprovisto del Dharma, permanecerá en el lado de la maldad y serán destruidos los 3 reinos en los mandalas de los 3 mundos.
Cuando el rey, por su parte, permite las malas acciones, ocurren en todo el país muchas desgracias como estas. Si, bendecido por los dioses con el propósito de gobernar, el rey no lo hace y permite las malas acciones, los seres que realizan las buenas nacen como dioses en reinos celestiales y los que llevan a cabo las malas lo hacen como espíritus hambrientos en los infiernos y como animales. Cuando el rey permite las malas acciones en sus territorios, por su maldad, cae del reino celestial de los 33. Si el rey no realiza su función de gobernar, sus hijos tampoco lo harán, y sus antepasados, los reyes de los dioses, causarán que el país caiga en la desgracia. Cuando debido a insoportables agitaciones el país se encuentra atemorizado, los señores de los dioses bendicen al rey de la tierra de los humanos. Es rey para pacificar las acciones negativas, para exhortar a las buenas acciones y para hacer que maduren los seres en esta vida. Es llamado rey con el propósito de mostrar la diferencia entre las buenas y las malas acciones y su resultado de maduración. Para su propio beneficio, para beneficio de los demás y para beneficio del Dharma en su país, ha sido bendecido por las asambleas de dioses y es también el regocijo de ellos. Debe dar incluso su vida y la realeza por subyugar a los malvados de entre las gentes del reino y para beneficio del Dharma en su país. Tolerar aquello que es contrario al Dharma y descuidar la vigilancia es lo que destruye completamente su reino, y no hay nada peor. Cuando la maldad ocurre y no son corregidos quienes las llevan a cabo, aparecerán desgracias extremadamente insoportables. El país será totalmente destruido como los elefantes destruyen un gran estanque. Los señores de los dioses se encolerizarán y sus moradas serán destruidas. Todas las cosas del reino se volverán inapropiadas. Por ello, aquellos que cometen faltas deben ser gradualmente corregidos de sus errores. Se debe proteger el país por medio del Dharma, no obrar de forma contraria a él, dar incluso la propia vida y nunca actuar con rencor. Hacia todas las personas del reino, sean familiares o no, el rey debe tener la misma actitud y evitar la parcialidad. Cuando actúa de acuerdo con el Dharma, es conocido en los 3 mundos y en las residencias del reino de los 33. Los señores de los dioses están complacidos y piensan: este es mi hijo, que en el continente de Shambhu reina, gobierna con el Dharma, lo enseña en este país y afianza a los seres en las acciones correctas. A través de sus acciones correctas, el rey conduce a los seres hasta aquí y llena las moradas celestiales con dioses e hijos de dioses. En el país del Dharma, gracias a las enseñanzas, los reyes están gozosos y los señores de los dioses, muy complacidos, protegen al rey de los humanos. El sol, la luna y las constelaciones se mueven armónicamente. El viento sopla en el momento adecuado y las lluvias caen en tiempos propicios. En las moradas celestiales como en los países, los años son favorables y los reinos celestiales se llenan de dioses e hijos de dioses. Por lo tanto, el rey, al sacrificar su propia vida, obtendrá la felicidad en el mundo, pero no debe abandonar el Dharma de las 3 joyas. De acuerdo con este, ha de confiar en los que están adornados de buenas cualidades. Debe ser siempre agradable con las personas y abandonar el mal en todo momento. Debe proteger el país a través del Dharma, practicarlo correctamente, exhortar a los seres a hacer lo correcto y a evitar las acciones dañinas. Cuando se corrige adecuadamente a los que cometen malas acciones, en el país serán propicios los años. El rey brillará con gran esplendor, disfrutará de celebridad y todos sus súbditos estarán felizmente protegidos. Este es el 12º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado Tratado del Compromiso de los Señores de los Dioses. Gracias por escuchar.